Coronavirus, bueno, es una partícula organizada de proteína infectante que no tiene vida propia como las bacterias o los parásitos, es decir, es una partícula, una proteína que no está viva. Entonces, no es que se mueve para todos lados como solemos creer. La cubre una membrana que está compuesta de lípidos o grasa, por eso el jabón lo destruye. Es decir, por eso es fundamental que nos aprendamos a lavar bien las manos. Y aquí viene un problema. La mayoría de gente suele creer que sabe lavarse las manos y ahí es donde caemos en los distintos inconvenientes. Cuando se suele dar las BPMs para los restaurantes, para los distintos sitios donde se hacen alimentos, se suele explicar mucho el tema del lavado de manos. Hay que aprender a lavarse las manos. Las manos, bueno, hay una técnica que la pueden buscar en internet, se llama los 30 pasos, ¿no? Es 30 pasos, los 15 pasos en 30 segundos y explica claramente cómo uno debe lavarse las manos. Entonces es importantísimo que nos lavemos las manos, que nos lavemos entre los dedos, que nos lavemos las palmas de las manos, que nos lavemos la parte de atrás de las manos completamente. Todo eso hasta prácticamente la muñeca. Cuando nosotros nos lavamos bien las manos, tenemos la certeza de que está muriendo este camino o este canal que le sirve al coronavirus o al COVID para que se acerque a nosotros. Se llama coronavirus porque tiene una corona de espinas con las que se unen las células del sistema respiratorio. Se la transmite por unas gotitas de secreción que únicamente suelen salir de la boca o de la nariz. Normalmente no salen de la nariz, pero cuando a veces estamos enfermos sí pueden salir de la nariz, pero más salen de la boca. Cuando estornudamos, tosemos o hablamos, salen estas gotículas. Si nosotros pudiéramos ver a la distancia estas gotas, si nosotros pudiéramos ver de alguna manera cuando hablamos, siempre estamos botando gotas por la boca, siempre, ¿sí? Y cuando nosotros botamos las gotas por la boca, llegan a algún lado. Ahora, nosotros cuando hablamos muy fuerte, podemos llegar a distancias muy grandes, ¿no? El problema con la mayoría de virus es que son muy livianos y entonces eso acompañan y siguen con el viento, etc. En este caso, el coronavirus, el famoso transmisor del COVID, es es muy pesado, por lo tanto no se mueve mucho. Cuando se transmite, suele llegar, en realidad, hasta el 1,5 metros, suelen decir, ¿no? Pero por si acaso nosotros decimos que llega hasta 2 metros de distancia por el aire y hasta que cae al piso. Puede caer en objetos, en manos, en los alimentos expuestos al aire y en varias cosas. Y ahí vienen los problemas que vamos teniendo. Vamos a ver un poco. ¿Sí? Ojos, nariz y boca. Ahí es donde está alojado. No se ha encontrado que ingresa por los oídos, no se ha encontrado que ingresa por ningún otro lado. De hecho, los estudios nos indican que todavía no hay ninguna prueba fehaciente que diga que se puede transmitir inclusive de manera sexual, ¿no? Entonces, es un tema que netamente se transmite por este cuadrante de aquí. Ojos, nariz y boca. Eso es lo que tenemos que cuidar en principio, ¿ya? Ahora vamos a hablar nuevamente de este famoso periodo de incubación. La incubación, cuando ingresa por este lado de acá, por el lado de la garganta, puede ingresar por la nariz, por la boca, por los ojos, pero tiene que alojarse en la parte de la garganta y luego llega a los pulmones y ahí empieza a hacer su trabajo, ¿no? Los síntomas más llamativos demoran en aparecer. Hay en promedio 15 días. Ahora, el problema es que no hay un tiempo específico, sino que son de 5 a 21 días. Por eso decimos que más o menos 15 días. Sin embargo, hay un nuevo estudio que se está haciendo en la ciudad de Quito. Este es muy específico para la ciudad de Quito y sus alrededores, lo que tiene que ver con la provincia de Pichincha, ¿sí? Válido tanto para Rumiñahui, para Mejía, como para Quito.
¿Qué es lo que nos dice? Que en Quito hay muchas personas asintomáticas. Hay un porcentaje Ellos me están viendo ahí. muy alto de personas asintomáticas. Hay un número muy alto de personas que son asintomáticas en la ciudad de Quito. Este número de personas que son asintomáticas, obviamente no se sabe. Por favor, podemos poner silencio en los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Estábamos en que hay muchas personas asintomáticas. Entonces, estas personas asintomáticas están transmitiendo la enfermedad a diestra y siniestra a muchas personas. ¿Ya? El estudio obviamente alcanza al resto de sectores cercanos que están dentro de la provincia de Pichincha. No se sabe exactamente el por qué. Hay muchas personas que son asintomáticas, pero esa es la realidad. Hay un estudio acá que determina eso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Independiente de que tengamos síntomas o no tengamos síntomas, deberíamos tener muchísimo cuidado. Cuando nosotros ya aparecemos con los síntomas, recién empieza el tiempo de aislamiento de la persona contagiada. El problema es que para que aparezcan los síntomas, pudo haber estado la enfermedad 5 o hasta a veces 21 días antes ya en su cuerpo. Y entonces empieza a transmitirse aún cuando nosotros no sabíamos que estábamos enfermos. Y peor en el caso de los famosos asintomáticos. La semana anterior estaba explicando sobre varios temas de estos. El día de hoy vamos a enfocarnos básicamente en los protocolos. Luego, hay un tema que es importantísimo que tiene que ver con la persistencia del COVID. Entonces, nosotros tenemos miedo a muchísimas cosas. Aquí vamos a ver un poco desmitificar este tema. Cuando nosotros utilizamos guantes quirúrgicos, nosotros tenemos un serio problema porque en los guantes quirúrgicos llega a durar 8 horas el famoso COVID. 8 horas, ¿sí? Es decir, usted en la mañana se pone guantes porque nos vendían la idea de que esa era una protección y nos da una falsa seguridad. Nosotros cogemos algo infectado de COVID y lo pasamos al resto de cosas que sigamos tocando. Por eso hay que tener cuidado. En el plástico y en el acero inoxidable llega a durar de 2 a 3 días completos. En el aluminio, de 2 a 8 horas. En el papel, de 4 a 5 días. Por eso hay que tener cuidado con los billetes. Los billetes hay que desinfectarlos. En el acero, 13 horas. En el polipropileno, ¿sí? 16 horas. En el vidrio, 4 días. En la madera, 4 días. Y en el cartón, 24 horas. Es decir, puede durar en distintos elementos. Por eso es importantísimo que nosotros hagamos una desinfección. ¿Qué es lo que necesitamos? Antes de ir a esta parte de los protocolos, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como protección? La verdad es que nosotros necesitamos 2 elementos importantes para la protección. El uno es la famosa mascarilla. Necesitamos tener una mascarilla. La mascarilla no sirve por sí sola o per se, no sirve como tal. La mascarilla sirve si la sabemos usar, ¿sí? Entonces, es importante que usemos bien la mascarilla. La mayoría de gente no sabe usar la mascarilla. Hay gente que no usa mascarilla y otra gente que utiliza tapándose solamente la boca y deja la nariz descubierta. No hemos ganado nada con eso. Y el otro elemento que nos ayuda, aparte de la mascarilla, sabiendo usarla, son las gafas. Hay unas gafas que son especiales. No son esas gafas que se les ve bien bonito a todo el mundo. Esas un poco ayudan, pero no nos protegen realmente. Las gafas de seguridad, las especiales, de esas son las que nos cuidan, ¿sí? Nos protegen para que no haya problemas. Si bien es cierto, la incidencia de contagio por los ojos es mucho menor, muy, muy baja, sí ha existido evidencia de que hay contagio por los ojos, ¿sí? Pero normalmente el contagio mucho más fuerte es por la nariz y por la boca. Sin embargo, también hay contagio por los ojos. Eso quiero que quede bastante claro, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos estos elementos, unas gafas y una mascarilla.
La mascarilla puede ser de algunos materiales. Es preferible comprar, en vez de hacernos, es preferible comprar una especial que tenga los cuidados. ¿Por qué? Porque hay porcentajes muy altos de contagio con y sin mascarilla. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Una persona que tiene COVID y está sin mascarilla, ¿sí? Tiene probabilidades de contagiar a otra persona que está sin mascarilla casi el 100%. Si alguien está con COVID y la otra, pero está sin mascarilla, y la otra persona que no tiene COVID está con mascarilla, hay un porcentaje alto de más del 70% de que le contagie, ¿sí? Yo no tengo mascarilla, tengo COVID, y la otra persona sí tiene mascarilla, yo puedo contagiar. Ahora, si la persona contagiada tiene mascarilla y la otra persona no la tiene, el porcentaje es más bajo, pero sigue existiendo, ¿sí? Es decir, sujeto 1 con COVID, sujeto 2 sin COVID, sujeto 1 con mascarilla, aún así puede contagiarle al sujeto 2, que está sin mascarilla. Ahora, cuando el sujeto 1 que tiene mascarilla está con COVID y el sujeto 2 también tiene mascarilla, las probabilidades de contagio son inferiores al 5%, son casi nulas. Por eso es importante utilizar la mascarilla. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si estoy en un sitio totalmente abierto? Estoy en un bosque, en un parque, en un sitio donde no hay nadie más. ¿Debo utilizar mascarilla? La verdad es que no debería utilizar mascarilla porque no hay posibilidades de contagio, ni de usted a otra persona, ni de esa otra persona a usted. Lo que sí hay posibilidades es de que usted se haga daño si está utilizando mucho tiempo la mascarilla, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado. Ahora, en los trabajos va a depender mucho el protocolo que se haga en el trabajo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre ese famoso protocolo. En los protocolos, en el trabajo, lo que nosotros deberíamos hacer es un protocolo interno, un protocolo externo y un protocolo psicológico o de riesgo psicosocial derivado del COVID. Lo primero es el protocolo interno, que tiene que ver con yo, mis colaboradores, mi familia y la familia de mis colaboradores, ¿sí? ¿Por qué se pone en primer lugar el yo? No es que se hace culto al yoísmo, sino que si usted no está sano, es difícil que pueda cuidar al resto de personas. Y esta es la política de los aviones. Si han visto, primero se pone usted la mascarilla y después ayuda a los demás. Es la política, porque si usted está sano puede ayudar. Si usted intenta ayudar y no está sano, lejos de ayudar puede generar más problemas. ¿Qué debe tener un protocolo de bioseguridad? Debe tener un objetivo, lineamientos generales. En los lineamientos generales está cuándo asistir al trabajo. Ahí tiene que poner usted claramente horarios, días, inclusive el por qué. Después vienen quiénes asisten y quiénes no. Por ejemplo, qué sé yo, tengo una empresa, está dividida en dos partes, la parte administrativa y la parte operativa. Obviamente la parte operativa tiene que asistir, pero la parte administrativa no necesariamente tiene que asistir. Ellos pueden hacer trabajo en la casa, teletrabajo, ¿no? ¿Este teletrabajo debe tener algunas características especiales? Sí, eso va en el protocolo. Espacio adecuado, yo debo cuidarle a mi colaborador que tenga las herramientas, debo hacer métricas especiales, debo poner indicadores de gestión especiales. ¿Todo eso lo debo hacer yo? Sí, todo eso lo debe hacer usted. Eso se lo pone en el protocolo en lineamientos generales. Y ahí también van las medidas globales, ¿no? Luego de esto, cuando yo ya he puesto en mi protocolo los lineamientos generales, vienen los lineamientos específicos. ¿Qué son los lineamientos específicos? Son varias recomendaciones primero, son varias recomendaciones, ¿no? Las primeras recomendaciones son a todo el personal antes de salir de su casa. ¿Qué debe hacer antes de salir de su casa? ¿Cómo debe organizarse antes de salir de su casa? ¿Sí? Por ejemplo, hay organizaciones que tienen un protocolo que abarca el que, como tienen que movilizarse en transporte público, les dan un equipo para que se movilicen. Entonces llega a su casa,
lo deja fuera, al otro día se lo vuelve a poner o se pone el otro equipo. Va a depender mucho de materiales, resistencias, tipo de limpiezas, etcétera. Hay un montón de cosas ahí. Por eso un protocolo no es que lo hace Juanito, cualquiera, no. Lo hace un profesional. Nosotros no estamos cuidando a cualquiera. Nosotros estamos cuidando nuestra salud, la de nuestra familia, la de nuestros colaboradores, la familia de nuestros colaboradores y la de nuestros clientes. A veces creemos que por ahorrarnos 10 centavos podemos salir ganando y la verdad es que estamos exponiendo la vida de muchas personas con esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto les digo con conocimiento de causa. Hay una cooperativa que tuvo una persona que se infectó de COVID. Esta persona no le comentó a sus compañeros, estuvo trabajando y todas las personas que estuvieron trabajando con ella se enfermaron. Hasta ahí no hay mayor problema porque eran jóvenes. Una de estas señoritas que se enfermó era la cajera. Llegó a la casa, en la casa su mamá tenía hipertensión, su papá tenía avanzada edad, ella les transmitió a los dos sin saber y los dos murieron. Y esto es de la vida real. Entonces debemos tener mucho cuidado y debemos ser nosotros congruentes, coherentes con lo que hacemos. No, es que yo me voy a ahorrar, ya voy a sacar el protocolo del municipio. El protocolo del municipio, ¿quién lo hizo? No sé si lo hizo algún técnico o no lo hizo. ¿Sí? No lo sé. Pero nosotros debemos tener súper claro que nuestro protocolo debe estar hecho por un profesional técnico que nos ayude no solo a descargar la responsabilidad, sino a generar verdadera seguridad en nuestros colaboradores. Segundo elemento que debe tener el protocolo, desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su hogar. Acuérdese que cualquier problema que haya en el transcurso de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, aún sigue siendo un problema laboral. Cuando hay un accidente de trabajo, un accidente en el camino de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, se llama accidente in itinere y es un accidente de trabajo también. Entonces hay una responsabilidad laboral, hay que tener cuidado. Por eso hay que tener muy claro los desplazamientos, cómo se los va a hacer. No, es que yo quiero irme en bus, yo quiero irme... No, usted tiene que organizar que sea bien estructurado eso. Tercero, requisitos en el lugar de trabajo. Y ahí viene un tema importantísimo, porque los primeros requisitos en el lugar de trabajo tienen que ver con el empleador, no con el empleado o colaborador, ¿sí? El empresario debe tener, ahí sí, sitios para desinfección, el famoso espacio de seguridad para desinfección, debe tener equipos, debe proveer de mascarilla, etcétera, cosas, ¿no? Aquí viene. ¿Quién va a hacer los exámenes? ¿Sí? ¿Quién va a pagar los exámenes? ¿Dónde se lo van a hacer? Obviamente en JB Laboratorios, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuánto cuestan estos exámenes? ¿En qué fecha se van a ir? Etcétera. Todo eso debe estar en el protocolo, claramente estructurado. Además de eso, el empleador debe evaluar y monitorear el estado de salud de los trabajadores con frecuencia diaria. ¿Cómo lo hace? Al principio, antes de que ingresen a trabajar, tomando la temperatura al personal. Entonces, yo tomo la temperatura y lo anoto en un registro de cada uno de mis colaboradores. Yo voy teniendo un registro diario. Tomo la temperatura a la entrada al trabajo y a la salida del trabajo también. Estos son elementos importantes. No, es que yo digo que sí tomo temperatura. Estaba viendo en LinkedIn, estaba viendo un reporte que mandaron con fotos. Hay una empresa de la construcción que sí toma la temperatura a sus colaboradores y entonces la pregunta es ¿cómo lo hace? Facilito, muy simple. Pone la manito en la frente del colaborador y dice si estás con fiebre o no estás con fiebre. Eso es irresponsabilidad de parte de los colaboradores, de parte de los empresarios, ¿no? Nosotros no podemos darnos ese lujo. Debemos tener un termómetro especial. ¿Cuánto costará? $40. A veces no tenemos para ese termómetro. Tendremos que, para poder producir, aunque sea endeudarnos, pero debemos tener una responsabilidad seria en este tema. Tampoco les digo que
que tenemos que taparnos todo el tiempo, cosas por el estilo. No estoy exagerando, les estoy dando lineamientos que son bastante prácticos y bastante manejables. Lo que sí debemos hacer es medir la temperatura, lógico. Oiga, ¿y qué pasa con la temperatura? Yo tengo un colaborador que tiene temperatura 37,5, no pasa nada. Todos los que tengan temperatura menor a 38 pueden ingresar a trabajar. Si ya llega a tener temperatura 38 o superior a 38, yo ya no le dejo entrar a trabajar. Con 38 le mando a su casa y le digo que se aísle. Y ahí yo debería tomar en cuenta, va a ver mucho la realidad de la organización, hay que tener muchísimo cuidado en esto, ¿no? Pero yo debería tener en cuenta que debería hacer un seguimiento de ese colaborador o informar a las autoridades para que hagan un seguimiento médico al colaborador. Ahí lo que hacemos normalmente es decir, no, pues ahorita está con esto, ahorita que se aísle. Sí, está bien que ahorita se aísle, pero ¿y qué pasó antes de eso? Debemos tener claro qué es lo que fue pasando previo a esto para que la persona no tenga problemas a corto, mediano y largo plazo. Y no solamente él, sino el resto de personas. Es decir, hoy aparece con 38 de temperatura, no le dejo entrar, pero la semana anterior ya trabajó conmigo. No sabemos cuándo apareció la enfermedad. Probablemente la mayoría de nuestros colaboradores pueden estar ya infectados. Probablemente. Habrá que ver. Entonces ahí vamos a dónde? JB Laboratorios y nos hacemos los exámenes. Esto es bastante sencillo. ¿No es cierto, Blanquita? Está silenciada, Blanquita. Sí, Ricardo, sí, correcto. Luego de esto, nosotros debemos tener un plan en el protocolo, un plan claramente estructurado que diga qué hacer con los colaboradores que tienen más de 38 o 38 en adelante de temperatura. ¿Qué debemos hacer, no? Si le mandamos a la casa, si le llevamos al centro médico, quién le traslada, cómo le trasladamos, vamos a contratar un taxi, ¿qué vamos a hacer? Y hay que tener mucho cuidado porque el lineamiento debe estar bien estructurado, ¿sí? Aparte de eso, ¿qué otra responsabilidad tiene el empleador? Información y señalética. Nosotros no podemos mantener este tipo de problemas médicos en secreto. Tenemos que contarle a la gente cómo es y cómo funciona, porque estamos viviendo de un montón de mitos. Y tenemos que decirle a la gente también en señalética lo que deben hacer. Por ejemplo, en los comedores de la empresa no pueden estar sentadas toda la gente en el mismo sitio, muy juntos. No hay cómo. Hay que mantener el famoso distanciamiento social. Hay trabajos donde no se puede hacer este distanciamiento social, son pocos y son especiales, ahí yo debo tener cuidado. Por ejemplo, en la construcción, para sacar los famosos protocolos de estos que les permitan trabajar a los señores albañiles, lo que tomaban eran las medidas de todo el edificio y la dividían para el número de colaboradores y decían, sí me da el espacio como para que haya distanciamiento, cuando sabemos que en la construcción hay varios trabajos que las personas de la construcción tienen que hacerla en conjunto, donde no va a haber mucho distanciamiento. Entonces ahí hay que tener cuidado. Oiga, pero si no puedo haber distanciamiento, entonces no les dejo trabajar. No he dicho eso. Lo que debo tener es cuidado con qué equipos voy a tener a la gente para tratar o minimizar la infección, el que se infecten, el transmitirles la enfermedad, ¿sí? Esos son los elementos en principio más importantes. Vamos a seguir. Más o menos en señalética yo debo tener aquí algunos elementos y los pongo así más o menos, tienen que ser amigables. Aquí hay algo, ¿no? No es que es así necesariamente, pero responsabilidades del empleador son dotar con elementos de protección personal a sus trabajadores, capacitar a los trabajadores y contratistas, flexibilización de turnos y horarios. Esto hay que hacerlo de manera inteligente, de manera técnica. Implementación de teletrabajo, reportar casos sospechosos y confirmados, promover el uso del famoso Corona App. Ese tipo de cosas yo las debo tener, ¿no? Y luego vienen las responsabilidades del trabajador. ¿Cuáles son? Bueno, es fácil cumplir con los protocolos de bioseguridad. Para que ellos cumplan, ¿usted qué debe hacer? Fácil. Yo lo que debo hacer es coger el protocolo que he hecho, ponerlo en algo amigable y entregarle a mis colaboradores. Aparte de que les entrego, les hago firmar como el famoso plancito de seguridad industrial, el famoso reglamento de seguridad industrial. Aparte de eso, yo les capacito a mis colaboradores y les digo, miren señores, vamos a aprender a lavarnos las manos y tengo que hacerlo amigablemente, ¿no? No les voy a decir,
no hemos sabido lavarnos las manos. No, tengo que hacerlo amigablemente. Esto es como cuando se les enseña a los niños, ¿no? Entonces, yo daba una capacitación sobre esto a niños y eh, cogía tinta roja, ¿sí? Tinta. Entonces les decía, miren niños, nos vamos a lavar la mano, todos. Y ellos cogían también y nos lavábamos las manos. Ellos se lavaban de manera normal. Y ahí les decía, listo, ahora sí, regresen a ver, muestren las manos, cómo están. Y se veía que había un montón de espacios que no estaban con la tinta. Claramente no sabemos lavarnos las manos, ¿no? Como esta tinta salía, después cogíamos el jabón y nos lavábamos bien las manos y se les enseñaba, ¿no? Cada uno de los pasos, cómo va la parte anversa de la mano, cómo se lava, hasta dónde llega, hasta la muñeca, ¿sí? Cómo se lava entre los dedos, cómo se lava la parte de las palmas de las manos, cómo se llega al inicio de la palma de las manos, hasta allá tiene que llegar el jabón, tiene que salir espuma, ¿sí? Y cuando sale ya totalmente la espuma, estamos matando a los problemas. Entonces ahí sí nos lavamos las manos con bastante agua. En el caso del COVID, no funciona tanto así del chorro de agua, pero en el caso de otros problemas que solemos tener, la fuerza del agua es la que se los va llevando. Entonces, utilizamos las dos cosas, abrimos bastante el agua. Lo mejor que podemos hacer en los trabajos es tener algún sitio donde el agua vaya a salir, sea porque nos acercamos y lee el monitor y se abre, o sea por palanca de pie o alguna cosa de esas, porque si estamos con las manos infectadas, abrimos, después cogemos, nos lavamos, cerramos, es probable que haya contaminación cruzada, que se llama, es decir, ya dejé la contaminación ahí y otra vez me vuelvo a contaminar. Debo tener esos elementos con mucho cuidado. No es bueno utilizar toalla, por ejemplo. Sí, yo tengo ahí una toallita, ¿por qué? Porque ya me estoy limpiando probablemente en la toalla y estoy dejando ahí el problema. Es mejor tener las toallas desechables. Entonces con esa yo cojo, me seco y la boto a la basura. Oiga, pero no estoy exagerando. No, la verdad todavía no estamos exagerando. Estamos reiniciando un proceso bastante complejo. Eh, Ahora probablemente retornemos a semáforo rojo. Hubo una presión política. Cuando las cosas se manejan de manera política y no de manera técnica, hay problemas. El coronavirus se ha manejado de manera política y no de manera técnica. Y entonces ahí hay problemas serios. Entonces probablemente toque retornar al semáforo en rojo. ¿Qué debemos hacer para evitar el retornar al semáforo en rojo? Fácil. Debemos tener todos los cuidados. ¿Sí? ¿Eso ya de quién depende? De nosotros, ¿sí? No depende de nadie más. Y para que nuestros colaboradores hagan las cosas, ¿de qué depende? De que los capacitemos bien. Entonces, ahí recomendación, capacite a sus colaboradores. Yo estoy a las órdenes, por si acaso, para capacitar a los colaboradores también. Soluciones para desinfección de calzado. ¿Cómo funcionan estas soluciones, no? Lo primerito es que debemos tener solución de cloro, 30 ml de cloro de 5%. Ese es el cloro que venden en cualquier tienda. Esto lo ponemos en 1 litro de agua y ya tenemos la famosa solución. Esto debe estar también en el protocolo. Debe haber la solución, por ejemplo, si vamos a utilizar amonio cuaternario, el de 400 ppt, el de quinta generación, o de acuerdo al establecido en la hoja de seguridad del fabricante. Se deberá seguir las recomendaciones del proveedor de químicos desinfectantes. Por eso no hay que comprar a cualquiera. Fíjese, todo el mundo ha de conocer a alguien que vende ahora mascarillas, que vende ahora alcohol, que vende ahora desinfectantes, que vende ahora hasta pruebas COVID, todo venden ahora, ¿no? Pero no necesariamente son las verdaderas. No necesariamente son cosas buenas, ¿sí? No necesariamente es lo que nos están queriendo vender. De hecho, hubo ya un problema acá en Ecuador con un fabricante que vendía el gel antibacterial. Este gel debe tener un porcentaje de alcohol y sin embargo este fabricante no lo cumplía. Le fueron a revisar las autoridades y encontraron que no cumplía con eso. Y al no cumplir con eso, ¿qué les tocó hacer? Clausurar la fábrica. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque probablemente hay muchos productos que están en la calle, que están en el mercado, que nosotros los compramos con confianza porque creemos que funcionan y no necesariamente es así. Entonces hay que tener cuidado a quién compramos, dónde consumimos. Busquemos los sitios más adecuados, los que debemos utilizar, ¿ya?
Aparte de eso, hay que hacer una zona o área de vestuario. Hay que tener una zona de desinfección con los respectivos procedimientos, ¿sí? ¿Cuál es la zona de desinfección? Esta es una de las zonas más claves que debe haber en las organizaciones. Tengan mucho cuidado de querer inventarse el agua tibia. Yo he visto organizaciones que dicen, bueno, ahí yo ya puse agua con cloro, ahí está, listo, mójese los zapatos y entre nomás a trabajar. No funciona así. En el trabajo yo debo tener muchísimo cuidado dependiendo el tipo de empresa, el tipo de riesgo. Entonces alguien me decía la semana pasada en uno de los cursos, me decía, Ricardo, pero esto quiere decir que, por ejemplo, la gente que trabaja en la banca no tiene mucho problema. ¿Cómo es eso? La gente que trabaja en la banca tiene mucho riesgo. La gente que trabaja en áreas administrativas, dependiendo el área, dependiendo la empresa, puede tener mucho riesgo. Los colaboradores operativos también tienen mucho riesgo. Todo va a depender del tipo de empresa. Esto no está escrito en tabla de piedra. Hay que tener muchísimo cuidado. No está escrito en piedra. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros debemos hacer un análisis técnico de cada una de nuestras organizaciones. ¿Cómo son los trabajos? ¿Cómo funciona? Y en base a eso, tomar medidas y tomar decisiones. Estamos. La zona inicial tendrá ciertos cuidados, va a depender del protocolo, va a depender si tenemos o no tenemos transporte público, si el transporte es empresarial, si les voy a ver a la casa, no les voy a ver a la casa, va a depender de muchas de esas cosas, ¿sí? Y aparte de eso, va a depender también si yo llevo un registro de qué es lo que están haciendo mis colaboradores en su casa también, porque puede ser que él se está cuidando, pero resulta que el resto de gente no. Ahora, después de esto vienen en cambio ya la otra parte del protocolo, que son las responsabilidades del colaborador. ¿Y qué debo hacer yo como las responsabilidades de mi colaborador? Utilizar los equipos y hacerlo bien, ¿sí? Mi colaborador debe utilizar los equipos que yo le doy, pero debe utilizarlos bien. Hace muchos años, cuando yo fui a trabajar a Machachi por primera vez, yo fui como gerente de recursos humanos de Ecofros. Y en Ecofrost, yo lo primero que quise mandar a hacer eran unas chompas hermosas, bien bonitas, para generar orgullo de empresa a los colaboradores. La señora dueña me dijo, Ricardo, yo no estoy de acuerdo contigo. La chompa me encanta y esa misma vamos a hacer, pero tenemos que mandar a hacer en un color horrible. Sí le decía, no creo, no estoy de acuerdo, pero ella me decía que era un tema cultural. Entonces le dije, bueno, es su plata, haga lo que quiera, ¿no? Por último. La chompa tenía un verde horrible, ¿sí? Un verde feísimo. Sin embargo, ese fin de semana yo estaba por el sector del mercado mayorista y ahí estaba la gente con esa chompa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la gente a veces no sabe utilizar los equipos de manera adecuada. Si van a utilizar la ropa de seguridad para andar paseándose en las calles, ahí vamos a tener problemas. Entonces nosotros debemos dotar de equipos adecuados y ejercer el control adecuado sobre la gente para que la gente pueda utilizar los equipos de manera también adecuada. Es obligación de ellos utilizar los equipos de manera adecuada. Entonces aquí viene nuevamente la primera recomendación que les hacía con respecto a las mascarillas, ¿no es cierto? Debemos de enseñarles a utilizar las mascarillas. Las mascarillas tapan desde la nariz hasta la parte baja de la quijada. Esto tapa la mascarilla, completo. No es hasta acá arriba, no es bajo la nariz, no es bajo la boca, no es nada de eso. Tapa todo esto, ¿sí? Y de ahí entran, cuando nosotros llegamos a la casa, entran a un protocolo de casa. En la casa debe tener un protocolo especial donde yo sé dónde dejo la mascarilla, qué hago con la ropa, si la ropa entra a lavado especial, esa ropa normalmente se separa. Bueno, son algunas cosas, ¿sí? Luego, debo tener también la limpieza de las instalaciones como otro elemento importante en el protocolo. ¿Quién hace la limpieza de las instalaciones? ¿Con qué diferencia de horarios? ¿Cada qué turnos? ¿Quiénes se turnan? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué elementos? ¿Con qué materiales? Todo eso es fundamental. Luego, debo tener manejo de desechos, ¿sí? Nosotros tenemos una mala costumbre y es que cogemos una funda negra de basura y ahí botamos todo. Debemos tener muchísimo cuidado porque se debe dividir los
desechos. Los desechos normales y comunes podemos utilizar la funda negra, pero nosotros debemos tener en una funda de esas que son medias rosadas, medias rojas, un color medio raro, debemos tener en esas fundas lo que vamos a desechar. Por ejemplo, hay gente que va a utilizar de ley guantes. Estos guantes de manejo, por ejemplo, la gente que hace alimentos. Ellos van a utilizar estos guantes, es importante que los usen y van a tener que utilizarlos con mucha más frecuencia de cambio que antes. Antes utilizaban un par de guantes y a veces eso les duraba toda la semana. Hoy no. Hoy probablemente les durará unas pocas horas y tendrán que sacarse de manera adecuada, ¿no? Es decir, técnicamente, y eso botarlo. ¿Dónde? En una, muy aparte, en una funda aparte, no en los desechos comunes. Es que utilizamos mascarillas y las vamos a botar. Tampoco podemos esas mascarillas botarlas en cualquier lado. Debemos tener cuidado, ¿sí? Si nosotros sabemos que ahí probablemente hay cosas que infecten y que afecten a las personas, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos botar un poco de alcohol en la funda cuando ya la vamos a sacar a que se lleve el basurero, deberíamos botar un poco de alcohol en la funda, ¿no? Tratar de aportar a las personas que están dando este servicio público hoy tan importante. Luego del manejo de desechos, yo tengo el manejo de proveedores e ingreso de materiales y equipos a la organización. Es decir, en mi protocolo debe estar claramente estructurado cómo voy a manejar la relación con mis proveedores, cómo voy a manejar la relación con con la llegada de equipos. Cuando me lleguen equipos, por ejemplo, qué sé yo, me están llegando mascarillas. Perfecto. Cuando lleguen las mascarillas, tienen que llegar al área de desinfección especial para equipos. Esta área de desinfección debe tener algunos elementos, algunas características. Luego de eso, cuántos días voy a dejar pasar. Luego de eso, cómo hago la distribución. Cómo hago una nueva desinfección. Son nuevas, no necesitan, sí necesitan desinfectarse. Todo ahora necesita desinfectarse. No es que usted está paranoico, es que la enfermedad es invisible, esta cosa, este virus es invisible y nos toca a nosotros adaptarnos a eso, ¿sí? Requisitos cuando hay servicio a domicilio, ¿sí? Requisitos especiales. Es un protocolo especial solo para servicio a domicilio. ¿Qué se debe hacer? Vamos a suponer, para ser más simple, un servicio a domicilio de comida. Entonces, la persona que va a hacer el servicio a domicilio de comida tiene una moto. Esta moto, ¿cada cuánto se va a desinfectar? ¿Sí? ¿Cómo se va a desinfectar? Los equipos de protección del señor que hace el reparto, ¿cómo son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se lava esos equipos? ¿Dónde se lavan? ¿Se lleva él a lavar en la casa y confiamos en él? ¿Se quedan aquí y lo lavamos en la empresa porque no confiamos en los colaboradores? ¿Qué hacemos? Todo eso va en el protocolo. También va en el protocolo qué material utilizamos, cómo desinfectamos los materiales, cómo es el protocolo de que llegue nuestro colaborador a la casa de esa persona, llama por teléfono, timbra, ¿qué hace? Todo eso hay que describirlo. ¿O no está siendo exagerado? No, no estoy siendo exagerado. Todo eso usted debe tenerlo. Acuérdese, esos son elementos importantes, ¿sí? Y luego de esto viene el protocolo para el cliente, ¿sí? El protocolo, tal vez el más importante de todos, ¿sí? Tal vez, para mí el más importante de todos es el que tiene que ver con mis colaboradores, con mi propia seguridad, pero el de los clientes es fundamental. ¿Cómo yo garantizo la seguridad de mis colaboradores? Ese es uno. ¿Y cómo yo garantizo la seguridad de mis clientes? Vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Los grandes supermercados. Estos grandes supermercados tienen una solución de amonio cuaternario en la parte de afuera y con un equipo le cogen y le pasan así, fumigan, ¿no? Le fumigan todito y de ahí usted ingresa. ¿Qué tan efectivo es eso? Para fumigarle a usted ese rato tiene cierta efectividad, pero no es al 100%. Luego de eso ingresamos a ese sitio y nosotros estamos comprando. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero comprar algo, no? Yo decido, cojo, voy a comprar, ay, no, ha estado caro, le dejo aquí de nuevo, ¿sí? Yo ya contaminé. Como hay mucho ingreso de gente, se contamina. Yo hace una semana más o menos publiqué en mis cuentas, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn,
publiqué los sitios donde hay mayor probabilidad de contagio, ¿sí? Entonces, los mercados, los supermercados son los sitios donde hay mayor potencial de contagiarse. Obviamente, los centros médicos, los hospitales, por ejemplo, son los que mayor riesgo tienen. Pero aparte de eso, ¿dónde usted puede contaminarse? En los mercados, en los supermercados. Entonces, hay que tener cuidado donde compramos. Yo prefiero comprarle a la señora de la tienda que queda cerca de mi casa. ¿Por qué? Si es más caro. Porque mi salud no tiene precio, la salud de mi familia no tiene precio. Donde la señora de la tienda, ¿quiénes entran? Nadie, solo ella. Ella tiene un proceso de limpieza especial, lo desinfecta todo, pero aparte de eso yo llego, compro y me llevo la cosa que he comprado y sé que nadie más estuvo tocándola. Llego a mi casa, hago el proceso de desinfección y ya está. Pero si yo me voy a a un supermercado de los grandes, a un gran supermercado, yo veo, usted revise nada más cuánta gente está topando las cosas ahí, cuánta posible contaminación hay. Vaya al mercado y usted va a ver la cantidad de gente que está caminando ahí. No hay protocolos adecuados, tal vez porque no los están haciendo de manera técnica o tal vez, no sé, puede ser que a nadie le importe nomás, ¿no? Entonces, los protocolos que yo voy a utilizar para el cliente son importantísimos, sin hacerle sentir mal a mi cliente, porque si mi cliente siente que yo estoy haciendo las cosas mal, probablemente no regrese. Y mi cliente es mi cliente, ¿no? Este protocolo para el cliente debe ser muy puntual, muy específico y abarca varios de los puntos anteriores, ¿sí? Cuando ingresa, quién le atiende, cómo le atiende, qué es lo que puede hacer. Si no ingresa, ¿sí? Todas esas cosas van ahí en el protocolo. Y luego tenemos el último que se llama protocolo de riesgo psicosocial, que está atado a este famoso protocolo que tiene que ver con el COVID o con el coronavirus, ¿sí? Ahora en España y en Italia estamos teniendo ya resultados sobre esta enfermedad en la parte psicológica. Ahora ya tenemos claro en varios países de Sudamérica que al psicólogo no van solo los locos, ¿no? Ahora ya es diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor problema? La gente ha pasado encerrada en su casa, en familia, pero en su casa, ¿no? Entonces, los hijos han tenido que aguantar a los papás han tenido que aguantar a los hijos. El esposo ha tenido que aguantar a la esposa y la esposa al esposo. ¿Esto qué genera? En principio genera algunos elementos de convivencia que son reales, eso es cierto, pero también genera algunos problemas de relacionamiento, problemas serios de relacionamiento. Estos problemas serios de relacionamiento nos están dando una afectación muy, muy grande y muy, muy clara. Entonces debemos tener cuidado de todo eso. ¿Qué es lo primero que aparece? Ahorita probablemente los chicos, los niños estén con ansiedad, ¿sí? Ese es el primer gran elemento que aparece. Hay un estudio que dice que más o menos el 73% de las personas que están siendo confinadas ahora están teniendo ansiedad. 73%. Es bastante fuerte el tema, ¿no es cierto? Eso quiere decir que más de 7 personas de cada 10 están teniendo problemas de ansiedad. Algunos problemas de ansiedad mucho más serios que otros, ¿sí? Entonces debemos trabajar con eso. ¿Cómo se presenta la ansiedad? Por ejemplo, la gente que va y está comiendo cualquier cosa a cada rato y come y come y come. Puede ser un problema de ansiedad. ¿Qué otro elemento aparece con la famosa ansiedad? Los dejos en la forma de caminar. Hay gente que está saltando todo el tiempo, que no puede controlarse. La gente grita mucho y aparecen un montón de elementos. Hay que ver, bueno, con eso se puede hacer un programa completo, ¿no? Pero ahí están los elementos de ansiedad. Ahora, en España, la mayoría de organizaciones está contratando psicólogos para que hagan un estudio de estrés postraumático para los colaboradores, porque ha bajado la productividad, ¿sí? Ojo, que España no es uno de los países más productivos que digamos, ¿sí? No es que los niveles de productividad son altos, sin embargo, ha bajado muchísimo la productividad. ¿Producto de qué? De que los colaboradores van a las empresas y se encuentran con el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a trabajar, miedo a qué es lo que está pasando en su casa, miedo a qué es lo que está pasando con sus familias, miedo a un montón de cosas. Eso es estrés postraumático.
Entonces, no es que yo puedo decir, es que no me produce este voto, porque no funciona así el mundo, ¿no? El mercado laboral tampoco es que es tan simple en encontrar colaboradores. A veces hemos invertido en los colaboradores años de entrenamiento, y si ya tienen los años de entrenamiento, no podemos decir hasta luego de la noche a la mañana. Entonces, nosotros debemos saber que esta enfermedad, el COVID-19, es una enfermedad que ni siquiera los médicos saben cómo se debe curar, qué está pasando exactamente. Estaba revisando ayer algunos datos. Hay un estudio que se está realizando en la ciudad de Quito. Es un estudio diferente y está llegando con datos increíbles. Nada tienen que ver con los datos de China, peor aún con los de Italia o con los de Argentina. Son datos totalmente diferentes. Nada que ver con los de Guayaquil siquiera. Son datos muy diferentes. Entonces nosotros debemos entender que estos datos que estamos sacando y que estamos teniendo nos van a dar nuevos resultados, pero de aquí a 15 días recién vamos a tener esos datos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Por favor, cuidarnos, ¿sí? Debemos tener muchísimo, muchísimo cuidado. Esto es fundamental, el cuidado que vayamos a tener los unos de los otros. Ahora ya tenemos que cuidarnos no solamente por nosotros, sino por la sociedad entera. Hay un dato importante que estaba revisando que decía que la mayor cantidad de contagiados en Ecuador son adolescentes. Están más o menos los chicos desde 12 años en adelante. Más o menos llega hasta 24 años el número más alto o la banda más alta de contagio, hasta los 24 años. Sí, pero lo más increíble es que no son de 20 a 24 años la parte más ancha, ¿no? La más grande, la más fuerte, ¿no? Sino que son los niños de 13 años, 14, 15, 16, 17 años los que más contagio tienen. Se hace un análisis de esto y se verifica que el mayor problema es que esta gente está saliendo a farrear, ¿sí? Están saliendo a farrear en Ecuador. ¿Dónde farrean? No tengo la menor idea. Bueno, sí tengo la menor idea. El día de hoy tuve que salir para comprar un medicamento en la mañana, ¿no? Entonces, a lo que salí hacia la farmacia, encontré que habían unos jóvenes que estaban en la vereda del frente, cerca del parque, a un costadito del parque, y estaban bebiendo, y estaban 6 tomando, ¿no? Y los 6 estaban sin mascarilla, muy juntos, ya estaban en la parte del tú eres mi hermano, mi ñaño, mi brother, ¿no? Y estaban abrazando, y el uno le daba un beso en la mejilla al otro. Y el problema que tenemos es un problema social ahora, porque los papás les tienen miedo a los hijos. Tenemos miedo a distintos chantajes emocionales, ¿no? Entonces ahora tenemos miedo de quedarle viendo mal al hijo porque pobrecito dice que se va a suicidar. Tenemos miedo de verle mal al hijo porque el hijo se enoja y nos grita más duro y Dios mío, ¿qué va a pasar? Nosotros somos una sociedad que le tuvo miedo a sus padres y ahora le tiene miedo a los hijos. Es increíble. Esta enfermedad puede traernos cosas muy positivas, el encuentro familiar, el aprender a ser papás, porque ahora ya le estábamos delegando eso a los abuelos, el aprender a ser papás, es nuestra responsabilidad, no la de los abuelos. El decir no, el decir sí y el que se cumpla. No es que yo no soy de los que les gritan a los hijos, no le grite, pero póngase firme y determine lo que tiene que pasar. ¿Y qué pasa si le grito? Bueno, si le grito una vez no hay problema. O sea, por último es un tema que va a pasar. O sea, su hijo no se va a quedar con ese remordimiento. Hace varios años, en una de las crisis que vivimos, yo estaba estudiando ya psicología y estaba dando unas charlas y comentaba, porque en ese tiempo mi inmadurez también me enseñaba cosas y la ciencia dice, ¿no? Ahí dice el libro y eso es, ¿no? Yo no tenía hijos y decía que a los hijos no hay como quedarles viendo mal porque está mal. O sea, con los hijos hay que conversar. Ahora que tengo hijos adolescentes, ya sé que la vida no es así, ¿no? No es tanto así de quedarle viendo y conversar. Porque hay circunstancias, ¿no? Y entonces yo recomendaba que con los chicos hay que conversar, hay que hablar siempre, etcétera, ¿no? Y resulta que al final de una de estas charlas, un señor se acercó a mí llorando con un chico de más o menos unos 30 años, era su hijo, y él lloraba y me decía, vea, el día de hoy acabo de entender muchísimas cosas de mi vida, pero ahorita me arrepiento de haberle gritado tanto a mi hijo, yo hasta le he castigado. Y ese yo no sabía ni qué decirle, ¿no? Porque ahí los libros no me enseñaban todavía qué se le dice a alguien para hacer el proceso, ese se llama de catarsis.
Pero lo que le preguntaba yo a él es, oiga, ¿y su hijo entendió las cosas? Y el hijo me queda bien y me dice, sí, yo soy un hombre de bien, soy un profesional, tengo mi casa, tengo las cosas con cuidado, estoy haciendo las cosas bien. Le digo, vea, señor, no se sienta mal porque sus hijos entendieron. Su hijo entendió y como entendió, valió la pena. No sé lo que hizo ni cómo lo hizo, pero estuvo bien, algo hizo bien porque su hijo entendió. El día de hoy ya tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Nuestros hijos no tienen que salir, no tienen que salir, punto. Es que se estresan, se acabó. No, es que nosotros, que no, no, señor, no salga, no tiene para qué salir. Salga cuando tenga que salir. Asimismo, use la mascarilla cuando debo utilizar. No, es que estoy en cualquier lado y veo que alguien no utiliza y le reclamo. No se meta en lo que no le compete a menos que sea necesario. Si alguien está en un parque sin mascarilla, deje de criticar porque no lo necesita. Pero si está cerca de usted, sí, por Dios, póngase mascarilla. Respetémonos. Respetemos el distanciamiento. Hay gente que está saliendo para cualquier cosa. Está en el mercado y después está paseando y está sin mascarilla, por Dios. Si estamos en los lados donde hay mayor posibilidad de contagio y no nos estamos cuidando, tampoco estamos cuidando al resto, estamos irrespetando a todo mundo. Debemos tener los cuidados adecuados. Debemos empezar a querernos a nosotros mismos, ¿sí? Antes de finalizar, para finalizar, no sé si va a haber preguntas, por favor, canalizarlas por medio del chat para Blanquita, cualquier pregunta. Después las leemos y las contestamos, pero previo a finalizar, yo quiero contarles una pequeña historia, ¿no? Esto es importantísimo que nosotros entendamos que ahora estamos enfrentándonos a un enemigo que no lo podemos ver. Y si nuestro enemigo no lo podemos ver, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues debemos primero dejar de tener todos los miedos que tenemos, ¿sí? El miedo no es malo, pero activa un mecanismo de supervivencia que genera que haya problemas en todo el cuerpo. Y ahí es cuando se tiene ansiedad, se tiene problemas estomacales, reflujo gástrico, dolor de espalda, dolor de cabeza, no podemos dormir, un montón de enfermedades. Y ahí hay problemas, entonces debemos tener cuidado. Otra cosa, ya que estamos conviviendo en familia, tenemos que hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, esta es la historia de un espeleólogo, ¿sí? Un espeleólogo son los que estudian las cuevas, las de estalactitas, las estalagmitas, etcétera, ¿no? Un espeleólogo se va un día a su casa, se despierta, va a desayunar, ellos desayunan a otra hora, es un poco diferente el horario, él estaba desayunando a las 10 de la mañana, se estaba preparando, cuando regresa a ver, queda bien, dice, ¿y vos? ¿Qué haces aquí? El hijo le regresa a ver y le dice, papá, hoy es el día de padres de hijos, te estoy esperando para irnos a tu trabajo. Él le queda viendo al hijo y le dice, espera, anda, cámbiate de ropa, ponte el uniforme, te voy a llevar a tu colegio. No puede haber día de padres de hijos. Papá, ¿por qué? Yo trabajo en una cueva, mijito. ¿Qué te voy a enseñar en una cueva? Mañana te vas con tu mamá. El niño le regresa a ver y le dice, papá, no funciona así. Es el día de padres de hijos, papás e hijos, no mamás de hijos, primero. Segundo, mi mamá dio la orden de que tengo que ir contigo. El tipo le regresa a ver, macho alfa, ¿sí? Pelo en pecho, latino, machacheño. Le regresa a ver y le queda viendo y le dice, tu mamá me manda a mí. Y él le dice, mi mamá ordenó. Bueno, vístete, te vas conmigo. El tipo le va llevando a la cueva, ingresan a la cueva y él tenía todo el susto de que si el papá, un niño de más o menos 12 años, si es que normalmente cree que el papá no es bueno, ahora que le lleve a esta cueva, ¿qué es lo que va a pensar de mí? ¿Sí? ¿Qué va a decir mi hijo de mí? Y eso le empezó a generar muchas dudas. Bueno, pasó. Entraron a la cueva, iba cogido de las manos y además la cueva era una cueva que generaba muchísimo miedo. Una cueva totalmente oscura, una cueva pero terrorífica. Le va cogiendo de la mano y le dice, hijo mío, bueno, estas son las cuevas que yo normalmente estudio. Y vio que el hijo no le hacía caso, así que se cayó. En el camino el niño sintió algo en el piso, lo tanteó con los pies y en ese momento pateó. Y empezó a sonar, ¿no? Y el niño dice, qué feo, 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 feo. Qué horrible, 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 horrible. El hijo totalmente asustado, imagínense en la cueva, total oscuridad, la cueva daba mucho miedo y encima se escuchaba eso, un niño de 12 años, le coge de la cintura al papá y le dice, ¿dónde trabajas? Tengo miedo, papá, ¿a dónde me estás llevando? El papá le abraza a su hijo y le dice, escucha, hijo mío. Bueno, 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 excelente, excelente, excelente.
Hijo mío, esto es la vida. Como tú la llamas, la vida te va a responder. Si tú llamas a la vida con cosas positivas, la vida te va a devolver cosas positivas. Si tú le llamas a la vida con cosas negativas, la vida te va a devolver cosas negativas. Si tú le llamas a la vida con chismes, cuentos y enredos, la vida te devuelve chismes, cuentos y enredos. El día de hoy, más que nunca, nosotros estamos con nuestros hijos enseñándoles con el ejemplo, ¿sí? Ahora más que nunca tenemos que aprender a ver la vida de manera positiva, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer, dejar de ver noticias todos los días, a todas las horas, dejar de estar en las redes sociales todo el tiempo, porque ahí aparecen los muertos, los heridos, las enfermedades, todas las cosas. Aprendamos a mirar a la vida de una manera alegre y positiva, porque eso ayuda bastante. Eso ayuda a que las defensas estén altas, y si las defensas están altas, es probable que nuestra carga viral o nuestra enfermedad sea menor, ¿sí? De mi parte ha sido todo. Espero que aprendamos a llamarle a la vida de manera positiva. Más que un gusto, un honor. Si es que tienen alguna pregunta, señorita Guadalupe levantó la mano. Guadalupe levantó la mano. ¿Les escucho? Guadalupe está silenciada. Tiene que poner en el parlante, en el costado izquierdo, en la parte de abajo, dice silenciar. Ahí usted aplasta y se le escucha. No se le escucha a Guadalupe. Ahí ya la escuché. Ahí sí, ya le escucho. Sí, sabe que señor Ricardo, no le pude escuchar desde la mitad de la conferencia, me quedé muda, no sabía cómo hacerle señales. ¿Cómo podría yo volverle a escuchar su conferencia? ¿Usted va a hacer en otra hora? ¿O cómo me puede ayudar en ese sentido? El programa se va a retransmitir por mi red social. Usted en Facebook ingresa a Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega y se va a retransmitir eso. Ahí puede ver el video. Ah, ya, muchas gracias. Sí, oiga, no sé qué pasó aquí, creo que algo pasó de luz, no le podía escuchar y me quedé, y no le podía ni hablar. Ahorita no sé cómo se reanimó la voz. No se preocupe, mi señora Guadalupe, con todo gusto. No, Beatriz Bustos. Beatriz. Mucho gusto, sí, Beatriz. No se preocupe. Sí, yo estoy interesada por lo que yo tengo laboratorio, ¿no? Y entonces estaba viéndole minuciosamente los pasos, pero me quedé a medias, no la pude, ya le digo, me quedé cuando usted estaba hablando sobre los primeros pasos de los protocolos. Entonces a mí me interesan los protocolos. Sí, bueno, ahí hay dos cosas. La una es, va a estar el programa, por favor, véalo, revíselo. Y la segunda es que el mensaje más claro, ¿no? Los protocolos no los debemos hacer nosotros mismos, sino los protocolos tienen que buscar un profesional de seguridad industrial que los haga. Obviamente a las órdenes estoy yo que les puedo ayudar, pero si ustedes tienen un profesional de confianza, busquen un profesional que les pueda ayudar para hacer los protocolos. Es importante que sepa hacer un protocolo, ¿sí? Porque hay que hacer el mapita de riesgos. Hay que hacer un análisis del mapa de riesgos y con eso hay que hacer. No es tan simple como decir, yo creo que por aquí debe ir. Muchas veces hacemos eso y estamos jugando con la vida de nuestros colaboradores. Hay unos señores en Guayaquil, una familia millonaria, una familia importante, dueños de un grupo de almacenes que son muy fuertes allá en Guayaquil. Y resulta que ellos hicieron los protocolos de ellos mismos. Son gente muy preparada. Y el hijo del dueño, el ahora dueño, decía, me arrepiento de no haber hecho un protocolo técnico y profesional. Ellos tenían dinero para hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque a veces creemos que gastarnos $300 en un protocolo es demasiado caro, ¿sí? A veces creemos que no, ¿cómo va a estarme gastando en un protocolo cuando yo mismo lo puedo hacer? Ya tengo el del municipio, ya tengo el del ministerio. Muchas veces eso no sirve para nada. Esa es una sana recomendación, mi señora. Si alguien tiene alguna otra pregunta, Blanquita. Bueno, pues Ricardo, no, al chat no ha llegado ninguna pregunta, pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle de corazón, Ricardo, su disposición de capacitarnos. Muchísimas gracias, Dios le pague. De igual manera, expresar mi agradecimiento. Hemos estado conectados 56 personas. Ponemos a las órdenes los servicios de Ricardo, un excelente profesional.
un amigo sobre todo. Si de ahí alguien tiene alguna pregunta y si no, pues daríamos por terminada la capacitación. Cualquier cosa, estamos a las órdenes, tanto Ricardo como JB Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias. A las órdenes en cualquier cosa, en lo que se les pueda colaborar. Por favor, tomar en cuenta las recomendaciones que se han hecho, aprovecharlas, ¿sí? Hay otra persona que ahorita ya hay preguntas, Blanquita, A ya ver, nos toca ya. Entonces responder contestemos ya. preguntas. Sí. Primero, 2 participantes levantaron la mano. Por favor, las personas que hayan levantado la mano, por favor, ¿qué necesitan? Les escuchamos. Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Sí, Héctor, buenas noches. claro que sí. Buenas noches con todos. Mi nombre es Héctor Quino Luisa, para poder identificarme un poco ya, de antemano. No tengo laboratorio, pero más bien soy una persona particular vivo en la ciudad de Machachi. Entonces me interesaría saber realmente cómo es la utilización, ustedes que tienen el conocimiento, ¿cómo es la utilización de las mascarillas N95 fuera del laboratorio? ¿Qué tiempo pueden durar en su utilización o se pueden esterilizar o no se pueden esterilizar? Realmente ese sería el concepto básico. Ojo que estoy hablando y estoy diciendo que no dentro de un laboratorio, porque entiendo que dentro de un laboratorio el tratamiento es diferente con una mascarilla N95, pero fuera en el trabajo común o en el trabajo diario que se realiza, ¿se pueden utilizar más tiempo de lo normal? Esa sería en sí la pregunta. A ver, ahí la respuesta... Siga, Blanquita, te escucho. Sí, Ricardo. Bueno, respondiendo a esta pregunta, el uso de los respiradores pueden ser 3 días, sí, por personas con COVID. Prácticamente estas mascarillas están destinadas para el personal de laboratorio, pero como ya tenemos personas contagiadas, eso es lo que nos informan a nosotros. 3 días las personas, sí. Y hasta 7 días si se usa esporádicamente, dependiendo de la manipulación y conservación en personas que no estén contagiadas con COVID. Ya, adicionalmente, solo la pregunta, ¿estas mascarillas se pueden, cuál es la forma de esterilizar estas mascarillas? ¿Sería manualmente? O sea, ¿cómo se podría realizar? Bueno, nosotros encontramos protocolos, sí, tenemos algunos protocolos. No es recomendado y depende del fabricante las especificaciones. Hoy en día encontramos las mascarillas de N95 que hemos traído de otros países, también las de producción nacional, y en la ficha técnica ahí viene especificado. Ok, esa nomás era la pregunta, más bien, muchísimas gracias. Les agradezco por la información. Héctor, un tema más antes de que se vaya, una respuesta más, un elemento más. Ojo, las mascarillas N95 hay varios tipos. O sea, no es solamente una, hay varios tipos y hay que entender, y ahí muy bien lo que dijo Blanquita, depende de las especificaciones. Va a depender del trabajo que se haga, va a depender del tipo de exposición que se tenga, si la persona tiene o no tiene COVID confirmado, si hay una probabilidad de que tenga COVID, etcétera. Hay varios elementos, ¿no? Entonces, si la persona está confirmada que tiene COVID, debe utilizar igual mascarilla y la debe utilizar por 3 días como máximo. Debe hacer el proceso de desinfección de acuerdo a lo que diga el manual de la mascarilla. Cuando a usted le venden la mascarilla, le venden con un manual, ¿no? Eso es importante. 2, si es que es una persona que no tiene COVID confirmado, pero hay probabilidades igual, tiene que utilizar por más, solo 3 días. ¿Ya? Y si es que es una persona que no tiene COVID, que no tenemos no creemos que haya probabilidades de que tenga COVID, entonces no hay problema que la utilice hasta 7 días. ¿Sí? Ojo, si yo la utilizo todo el tiempo la mascarilla, desde de mañana hasta tarde la utilizo,
ahí baja, puedo utilizar, si no tengo COVID, puedo utilizarla como 4 días aproximadamente, no más de eso. Pero si lo utilizo un rato para irme a trabajar, después llego al trabajo, me la saco y cosas así, hasta 7 días, ¿de acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Muy interesante la aclaración y le agradezco por la respuesta. Muy gentil. Siguiente pregunta. ¿El traje de bioseguridad que usan los empleados deben ponerse al ingresar al laboratorio o venir desde la casa? Esta es excelente pregunta. Y esto tiene que estar... La respuesta es esto para la señorita Sofía. Sofía Cadena, esto depende del protocolo que ustedes tengan, ¿sí? Va a depender mucho del protocolo porque a veces se tiene un equipo para que vayan desde la casa y otro traje para el trabajo, depende. Normalmente la recomendación que se hace es que el equipo con el que van a estar en algún laboratorio, si es de esos, el equipo debe ser un equipo muy específico para el laboratorio, ¿sí? No es un equipo para cualquier lado, es solamente para el laboratorio. Y ese debe tener algunas características de cuidados especiales, así como debe tener algunas características para cómo se lo construye, cómo se lo hace. No es cualquier equipo, no es cualquier tela, no es cualquier costura, ¿sí? Entonces es especial. No sé si quiere aportar con algo más ahí, Blanquita. No, Ricardo, estamos bien y estamos de acuerdo. ¿Hay Perfecto. otra pregunta? Gracias por la conferencia, muchas gracias, excelente su programa. Buenas noches. Sobre el traje de bioseguridad, ¿el adecuado sería con bolsillo o costuras o algo simple? Depende del trabajo, pero normalmente es algo simple, depende del trabajo. Si es un tema operativo, por ejemplo, algo mecánico, es mejor que tenga un bolsillo para que pueda acomodar ahí algunas herramientas. Obviamente, cuando ya las deja, las desinfecta y ese traje se lo saca, ¿no? Ahí habrá que ver algunas recomendaciones. Ahora, para un trabajo administrativo es mejor que no tenga bolsillos para que no esté acomodando ninguna cosa ahí, ¿sí? Ahí vienen recomendaciones dependiendo del tipo de trabajo. Por favor. Esto ya va en el protocolo. Esto ya es un trabajo que tiene que hacerles la persona que haga los protocolos. En la empresa mía, yo tengo una empresa de capacitación y asesoría. En mi empresa, normalmente las personas que hacemos protocolos, hay 6 técnicos con los que se trabaja y dependiendo la necesidad que se tenga, hay un técnico específico que se va a hacer cargo de armar un protocolo estructurado, ¿no es cierto? Hay veces, yo tengo especialistas que son en algún tema específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, son temas de construcción. Yo les llamo a Santiago Crespo, que es el especialista, él trabaja conmigo. Entonces, yo le mando a Santiago, él hace el trabajo porque es especialista y ahí les organiza cómo debe ser cada cosa. Entonces, esa es la recomendación. Tengan los cuidados adecuados y que se haga un protocolo específico para su empresa y su necesidad. De mi parte, muchísimas gracias, Blanquita. Ricardo, sí, está pidiendo la palabra todavía. Hay una manito alzada. Por favor, ¿quién tiene la manito alzada? ¿Le escucho? Bueno, tal vez, no sé si me escuche. Sí, doctorita, sí le escuchamos. Bueno, Doctorita, solamente una aclaración. De lo que yo sabía, la mascarilla N95 está determinada exclusivamente para el personal médico y de laboratorio. Y como tiene un respirador, no puede ser esterilizado. Gracias, doctorita. Gracias por el aporte. Ya mi doctora Blanquita. Gracias, doctorita. Y ojo, es importante lo que acaba de decir. Doctora, es importantísimo lo que acaba de decir. Es cierto, bueno, no es solamente para el personal médico, hay algún tipo de personal específico que debe utilizar estas mascarillas, o sea, no es para uso común, eso es cierto, eso hay que tener muchísimo cuidado, no es para uso común. Sin embargo, ahora que está vendiéndose tan de moda, es tan increíble la cantidad de mascarillas, si es que los llegan a tener, hay que tener ciertos cuidados, que es lo que ya hablamos, pero lo que dice la doctora es cierto. Esas mascarillas son específicas para un tipo de profesión, entre esas los médicos. Así como los guantes quirúrgicos. Los guantes quirúrgicos no son para que los compremos todo el mundo y los usemos todo el mundo, ¿sí? De hecho, no deberíamos utilizar los guantes como les decía. De mi parte, Blanquita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, y una buena noche con todos y cada uno de ustedes. Gracias. Una buena noche, que pasen bien.
Se va.